Subrutinas requieren el uso de parámetros para poder ser reutilizables. Vamos a ver el caso más simple de pasaje de parámetros, que es el pasaje de parámetros por registros y por valor. Como decíamos antes, para que las subrutinas sean reutilizables necesitamos parámetros. En un lenguaje como Pascal podemos utilizar una subrutina que tiene un parámetro poniendo entre paréntesis el nombre del parámetro y el tipo, y luego cuando llamamos pasamos el valor, y si pasamos distintos valores la subrutina se ejecuta varias veces con este valor distinto del parámetro. No obstante, en Assembler no existe un mecanismo provisto por el lenguaje para pasar parámetros. O sea, si nosotros definimos una subrutina saludar, no hay ninguna manera de decir, bueno, acá tiene los parámetros. Pero no obstante, podemos simularlos. Podemos tener parámetros simulados por registros o simulados por pila. Entonces, recordando qué tipos de parámetros hay, podemos clasificarlos en tres propiedades. Primero, si son de entrada o de salida, es decir, si envían información a la subrutina o si la subrutina retorna información al programa. También hay un tipo de parámetros que son de entrada-salida, que no se utilizan mucho, pero podría ser una combinación de un mismo parámetro que tanto sirve como entrada y como salida. Es decir, que yo lo mando y luego vuelve modificado. También tenemos la manera en que pasamos el parámetro o qué es lo que pasamos, que puede ser el valor, ¿sí? O la referencia. Si yo acá tengo la memoria y tengo una variable, entonces puede ser que pase el valor, ya sea de 8 o 16 bits entero, o puede ser que pase simplemente la dirección, entonces a partir de esta dirección la subrutina puede ir a rescatar estos valores. Y también puede ser que el pasaje se haga por registro o por la pila. Es decir, que yo le ponga en un registro el valor y la subrutina lo vaya a buscar a ese registro, o que el valor lo ponga en la pila y la subrutina también lo rescate entonces de la pila. Pero vamos a comenzar con el caso más simple, que es el caso de tener un pasaje por registros y por valor. Y para eso vamos a continuar nuestro ejemplo en donde estamos escribiendo una subrutina para ver si un número es par, en donde tenemos un parámetro de entrada que va a ser el que recibe el número, que tenemos que determinar si es par o no, en este caso num, y otro parámetro que va a ser de salida que nos va a decir si el número es par o no, que en este caso lo teníamos codificado con 00 si era impar y ff si es par. Y lo que vamos a hacer es entonces simular que AX es el parámetro de entrada y CX es el parámetro de salida. Entonces el programa principal simplemente va a cargar el valor a determinar si es par o no en AX, va a llamar a la subrutina y luego que la subrutina termine, sabe que en CL va a tener resultado, por ende en CL lo va a copiar, el valor de CL lo va a copiar a res, que sería donde guardo mi resultado de si es par o no. Y la subrutina va a ser algo muy parecido a lo que hacía antes, donde directamente utiliza a X en la primera línea porque ya sabe que acá va a estar el valor, a ver si es par o no, y después deja el resultado en CL, es decir, ya sea que el valor este sea par, entonces va a saltar a par y va a mover a CL el valor FF, o que no sea par, entonces va a mover a CL el valor 00. En ambos casos, la subrutina va a terminar y va a tener en CL el valor del resultado. Entonces, ¿para qué hicimos todo esto? Bueno, lo hicimos para que SPAR sea reutilizable y vamos a probarlo. Vamos a escribir un programa en donde vamos a determinar si dos números son pares. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Bueno, vamos a llamar dos veces a la subrutina. Entonces, vamos a tener num y res, como teníamos antes, pero vamos a tener también dos variables, num2 y res2, donde num2 tiene el otro valor a determinar si es par o impar, y res2, donde vamos a guardar el otro resultado. Lo primero que hacemos entonces es pasar a x el valor de num, llamamos a spar, y cuando finalizamos movemos el resultado a res. Y después hacemos lo mismo con num2, lo pasamos a x, llamamos a spar, y el resultado lo tenemos en CL y lo pasamos a res2. Como vemos acá es importante que las dos veces usamos a x como parámetro de entrada y las dos veces utilizamos a CL para recuperar el parámetro de salida. Pero variamos los valores que les pasamos y donde los guardamos en los resultados. Entonces, de esta manera vemos que este mismo
esta misma subrutina, este mismo módulo, lo podemos utilizar varias veces en el mismo programa o hasta lo podríamos llevarlo a otro programa y utilizarlo ahí también y ya tenemos un módulo reutilizable. Y es importante ver que acá una clave para lograr esto fue que en Spark no referenciamos ninguna variable global, es decir, acá en ningún momento pusimos num o res o num2 o res2, ¿sí? Nos manejamos simplemente con AX y con CL. Vamos a mejorar un poquito esta subrutina agregándole un poco de documentación. ¿Y por qué? Porque si nosotros miramos simplemente el código de esta subrutina, si alguien nos dice, mira, yo escribí la subrutina Spark, te la paso para que vos la reutilices. Bueno, es difícil saber qué es lo que está haciendo la subrutina Spark al mirarla así nomás, y sobre todo es difícil ver cuáles son los parámetros, cuáles son sus parámetros de entrada y cuáles son los parámetros de salida. Entonces, si bien nos podemos sentar y podemos deducirlo porque vemos que a X, bueno, ya lo utilizamos de una y nunca se le asignó un valor antes, así que debe ser un parámetro de entrada, y CL solo se le asigna un valor, pero nunca se utiliza después como en un if o en algo así, entonces seguramente debe ser un parámetro de salida. Si bien podemos hacer eso, es engorroso. Entonces, una forma mejor de programar sería escribir la subrutina, pero además documentar cuáles son los parámetros. Un primer intento para hacer esto podría ser un texto así, un párrafo así, donde ponemos punto y coma y lo ponemos arriba de la subrutina y decimos que la subrutina Spark recibe un valor en el registro X y devuelve FF si el valor es par y 00 de lo contrario, o sea, si es impar. Y eso lo devuelve en el registro CL. Si bien esto está bien, hay una manera mejor para escribir este tipo de documentación en donde vamos a por ahí estandarizar y estructurar un poco más la descripción de los parámetros, porque acá también tenemos que ir a como mirar todo este párrafo y si tuviese más parámetros, si tuviese por ejemplo 4, 5, 6 parámetros, sería más engorroso. Entonces, una mejor manera de hacer esto es listar los parámetros uno por uno y dividirlos en parámetros de entrada y parámetros de salida. Entonces acá decimos entrada a X, que ya sabemos que es un parámetro porque lo estamos poniendo debajo de entrada y es un parámetro de entrada. Y decimos que en X vamos a recibir el valor a determinarse Spark y en salida tenemos a CL que decimos que va a valer al final, ¿no?, de la subrutina FF si el valor es par y 00 de lo contrario. Entonces, si seguimos esta manera de documentar, vamos a darle mucha más claridad a nuestro código y de hecho deberían en todos los ejercicios que utilicen subrutinas y cada vez que escriben una subrutina agregar este tipo de información. Y esto no solamente es útil para otra persona, sino para uno mismo, porque uno mismo podría ir meses después a ver una subrutina y tener que revisar qué es lo que hace. Y no solo eso, al mismo momento en que uno está escribiendo la subrutina, está muy bueno escribir esto para organizarse uno mismo y pensar, bueno, ¿cuáles van a ser mis parámetros de entrada? ¿Cuáles van a ser los de salida? ¿Cómo voy a organizar mi código? Entonces, de esta manera ya uno se obliga a pensar eso, porque muchas veces pasa que uno empieza a programar y empieza a decir, bueno, para este es mi parámetro, y después cambia, después se olvida. Entonces, esta es una manera de organizarse en el pensamiento a la hora de programar.